Se dice que la corrupción cuesta el 10% del Producto Interno Bruto del país, la producción de un país en un año. Pero a mi entender, ese 10% es el costo de la ineficacia de leyes e instituciones mexicanas. En otras palabras, la corrupción es un precio menor que seguir leyes más costosas en esfuerzos, recursos y tiempo. Hace años que deseaba hablar sobre la corrupción, pero no lo vi necesario. Pensé que alguien más hablaría en complejidad y claridad del tema. Para mal esto no ha pasado, la auditoría, el Colegio de México, ni Gabriel Said da solución práctica. Incluso he llegado a ver cómo gente acepta que la corrupción es algo genético y cultural, otros confunden la corrupción con sus consecuencias, llaman al tirar basura, desvío de dinero público, una mordida como corrupción. Terminé este texto en 2017 con Peña Nieto, pero con Andrés Manuel no veo que la corrupción vaya a cambiar, aunque el PG se crea el mesías anticorrupción. Sabiendo esto, aceptemos que la corrupción misma es una cuestión humana. Y aceptemos esta tesis de un filósofo que decía que el humano es malo por naturaleza, así nos ahorramos tiempo. En Suecia hay casos de corrupción como en algún país africano sumido en guerra. En la literatura se suele mencionar una solución a la corrupción, esta es la llamada gobernanza, realmente es un término nuevo creado en 1960, pero veamos cómo los imperios y naciones combatieron la corrupción en la historia. Hablemos de Roma. Después de 2 sangrientas guerras civiles apareció un hombre llamado Octavio, más conocido por ser el sobrino de Julio César. Fue el primer emperador de Roma, trajo paz, creó instituciones, fomentó leyes, y se dice que Roma alcanzó su esplendor con Octavio. Es probable que nunca hayan oído de Octavio, pero la influencia de su reinado es grande en el occidente actual. Años después, cerca del año 476, la decadencia del Imperio Romano, la corrupción, incompetencia, falta de justicia, la llevaron a una invasión de godos. Todas las instituciones que Octavio formó, solo existían en nombre pero no cumplían su función. Una de esas instituciones fue el ejército, se debilitó y su debilitamiento acarreó el debilitamiento de otras instituciones romanas, como la judicial, administrativa, económica y política. Desde golpes de estado, hasta dejar de sembrar o pagar impuestos. La otra parte del Imperio Romano brillaba, en Bizancio hoy Constantinopla gobernaba un tal Justiniano. Tenía instituciones como leyes fuertes y cumplían su función. No por nada Roma viviría otros 1000 años. Ahora que recuerdo, el mismo Justiniano mandó a organizar todas las leyes romanas en un solo código legal. Si recuerdo, hay generales militares que disciplinaban y evitaban casos que hoy llamaríamos corrupción, sus medios eran matar, algo extremo, pero eso hacía eficaz a sus ejércitos, así como Cayo Mario mandó a matar a un general capaz por desobedecer sus órdenes, así Gengis Khan mandaba a matar a sus soldados si estos iban por el botín sin acabada la batalla. He mostrado el caso de Mario y Gengis Khan para mostrar la importancia del castigo, eso sí, aunque era adecuado para su fin, la disciplina en el ejército es salvaje y bárbaro. En cambio Octavio como Justiniano eran fuertes por tener instituciones fuertes, leyes buenas y claras. Escuche una anécdota, que un mexicano se vuelve otro cuando pisa Estados Unidos, respeta la ley, respeta los semáforos, o esa otra anécdota de si un político escandinavo llega al sistema político mexicano, se volverá corrupto como cualquier otro político mexicano. Así como otros piensan que las personas deben dejar de dar mordidas, otros que el gobierno debe cambiar primero. En la actualidad, las historias de 1 o 2 generaciones pueden contar cómo se organizaron para los 15 años, hoy podemos ver cómo gente se organiza para eventos patronales, aunque no siempre se organizan para eventos importantes. Todas esas anécdotas, frases y opiniones me han hecho reflexionar, y mostrar cuál es el problema real, cómo entenderlo y claro cómo resolverlo. Ya sin mencionar aquellos que dicen que la educación resolverá la corrupción. En el caso de la educación se ya ha llegado el punto que familias acusen a las escuelas y las escuelas acusen a las familias de falta de valores y conductas civiles. Pero no resuelven nada. Siguiendo con la educación, no recuerdo que la ley de gravitación universal ayude a no tirar basura en la calle. Saber física es bueno, pero cuando hablan de educación hablan de valores y enseñanzas cívicas. Hemos llegado a extremos que hay gente que no sabe qué es civismo. Les recuerdo, civismo es comportamiento de una persona en una sociedad, específicamente cumplir con leyes, reglas y normas de sentido común. Regresando al tema de la educación, y una respuesta es que familias y escuelas enseñen valores y civilidad, algo tan simple, pero no solo con esto se termina la corrupción. Para algunos frases como, el que no traza no avanza, ponérsela del Puebla, son eternas. No los juzgo, no han visto algo mejor y diferente en el atrasado México. Definamos corrupción primero.
Corrupción es un abuso de una posición de poder para obtener un beneficio a una persona. Sabiendo esto, debemos entender que la corrupción es un problema sistémico. Un sistema es una serie de elementos interrelacionados y que interactúan entre sí, y tienen una clase de organización. Si entendemos a la sociedad mexicana como un sistema, y entendemos la sociedad en sus diversas facetas económicas, sociales, culturales, antropológicas, políticas, jurídicas. La corrupción arraigada en cada una de ellas y de formas particulares. La mordida, desviación de dinero público, impunidad, tráfico de influencias, el contrabando, piratería o tirar basura son ejemplos rápidos para que se den una idea. Los ejemplos que acabo de decir son tan distintos, incluso diferentes en su naturaleza, y es por esto que el tema se vuelve complejo para su resolución. ¿Qué relación hay entre desviación de dinero público a una venta de un disco pirata en tu tianguis? Para este punto, si no llega a cuadrar algo, tienen razón, porque aquí solo se presentan las consecuencias de la corrupción, por eso se llega a definir la corrupción de manera ambigua. Otros hacen soluciones a estas consecuencias por separado y no logran hacer mucho. Si entendemos que la corrupción es una causa que genera tan diversos fenómenos deformes, y tiene un carácter sistémico en la sociedad, siguiendo este razonamiento, la vacuna debe ser una solución sistémica. Por esto la solución es creíble y práctica. Ahora que entendemos que la corrupción es sistémica, se acepta que una solución monocausal es inapropiada y no lleva a ningún lado. Dar poder de acción a la auditoría de la Federación, educación en escuelas y familias, mejores policías, llenar baches gigantes, por sí solo tendrían soluciones parciales y particulares, pero no atacarían al problema en su totalidad, ni aun tomando esa idea radical de matar a todos los políticos corruptos. Si el sistema sigue igual, otros llegarán y se volverán igual. La corrupción es un problema sistémico, no confundamos las consecuencias de la corrupción, ya que la corrupción es la causa. Hagamos una analogía entre corrupción y gripa. Corrupción, una degeneración, y un efecto indirecto, es como la gripa tiene distintas causas, pero se manifiesta ya cuando han crecido, bacterias, virus. Y cuando la infección y el cuerpo ha mejorado, sigue la gripa presente, hasta que desaparece un tiempo después. La gripe puede causarte neumonía o matarte, así es. Hay que fortalecer el cuerpo para eliminar la gripa, pero muchos limpian el moquillo pero no comen bien. Parece que la analogía es perfecta para entender la corrupción, siempre está presente, y la debilidad del cuerpo se puede comparar con leyes débiles, contradictorias y poco eficaces. Con esto la corrupción aparece. Si el cuerpo está más sano, la corrupción desaparece, solo que en este caso el cuerpo es la sociedad como un todo. La corrupción es un pulpo con sus tentáculos, están en todas partes, que piensan que el único problema es la corrupción, es de los más importantes. Con su presencia otros problemas siguen presentes, sin ella sería fácil resolver otros problemas más urgentes. Hace poco escuché esta frase de un tal Licurgo de Esparta, me pareció importante en este caso. Lo importante de las leyes no es que sean buenas o malas, sino que sean coherentes. Solo así servirán a su propósito. La ironía es que las leyes actuales en este país son coherentes para fomentar corrupción, injusticias o impunidad. Ante todo esto, ¿cuál es la solución en esto? Cuando hablé de instituciones fue para mostrar que se habla de organizaciones sociales. Las leyes funcionan como una institución social. Estas aparecen como tal y cumplen una función, y en el caso de nuestro país las instituciones fomentan corrupción. Si se habla de sistema, es para mostrar cómo la corrupción está presente y ataques descoordinados no lograrán mucho. Por lo que solo hay dos medios para combatir sistémicamente a la corrupción. Y estos dos puntos deben ser aplicados simultáneamente, separados no tiene gran efecto. El primero es una cultura en civismo y valores. Esto se tiene presente, pero no se profundiza en este punto. No solo aplica decir a los niños en escuelas y familias no tiren basura en la calle, sino enseñar que no es bueno robar, respeto, evitar la violencia, derechos, obligaciones, reglas y normas en sociedad, hasta tolerancia, empatía, buen juicio y sentido común. El segundo son las leyes coherentes, para prevenir, evitar, castigar, aplicar leyes justas, claras, entendibles y de fácil aplicación. Leyes que cumplan con esto. Coherencia evita la corrupción. Leyes inconexas, con lagunas o incluso sin aplicación, fomentan la corrupción. No basta con la modificación de una ley específica, sino revisión de reglamentos, códigos, y todos tengan coherencia y no sean contradictorios entre sí. Conozco personas con principios y valores, pero les es difícil vivir de esa forma si las leyes son contrarias, y aún más no he visto que con esa conducta ejemplar el sistema haya cambiado. Asimismo, buenas leyes con personas
sin principios y educación no sirve de nada si nadie las aplica. Por eso digo que ambas deben ir parejas al atacar la corrupción. Si para resolver el problema hay que conocerlo y entenderlo bien, conozco a muchas personas con valores, educadas, con principios. Tienen acciones según esos principios y realizan sus deberes sin caer en corrupción, son buenos ciudadanos como tal, ellos pueden vivir con ello, pero no pueden hacer algo más allá de sus fuerzas como modificar leyes absurdas. Así he visto esos otros que van más allá e intentan luchar contra algún aspecto de la corrupción. Hay organizaciones, unas más que otras han tenido algún logro considerable, pero pocos. Entienden la naturaleza de la corrupción, lo dice alguien que ha leído el documento de la anatomía de la corrupción, este documento es de los pocos que dicen que la corrupción es sistémica y por eso compleja. Pero sus recomendaciones se quedan cortas, aunque la transparencia es la más trabajada. La cuestión son leyes coherentes para prevenir, evitar, castigar y aplicar medidas de que las leyes sean claras, entendibles y fáciles de su aplicación. Estas medidas no solo es una modificación en alguna ley específica, sino la revisión de reglamentos, códigos civiles como jurídicos, y coherencia entre ellos. Que sean claras y accesibles para la gente común. Aquí el punto de inflexión. Pero demos una definición de corrupción, un abuso de una posición poder para obtener un beneficio a una persona, y no solo eso sino sus consecuencias fomentan y la fortalecen. En el derecho estos dos puntos son caras de una misma moneda, así como muchas leyes comenzaron como tradiciones, costumbres y valores, de igual manera ciertos valores y ciertas leyes conformaron valores y principios en sociedades a través de la historia. Un problema que existe en México es la inexistencia de opinión pública, una palabra poco familiar, aunque de gran relevancia cuando está presente. Un país como Estados Unidos salió de una guerra solo por la opinión pública de su país. Opinión pública es, como decía Aristóteles en su Política, saber colocar adecuadamente el ágora en la polis, que hablen sobre el bien de la comunidad, gente organizada salga a la calle, informada del tema que le interesa, hasta llegar a un acuerdo que sea benéfico para los agentes involucrados. En síntesis, las reglas, normas, conductas, costumbres, tradiciones y leyes, son la clave. Es aquí que la palabra institución entra. Recuerdan que las instituciones son organizaciones para un fin, una solución es crear instituciones para atacar la corrupción. En el término sociológico del concepto, esto es la única manera, estamos dentro de un círculo vicioso de corrupción e impunidad, y atacando por todas partes ese círculo se rompe, aunque eso trataré a crear un círculo virtuoso. Esto suena algo imposible, pero un día me llevé la sorpresa, que los países nórdicos hace pocos siglos eran analfabetas. Por cierto, se iguala a la impunidad junto a la corrupción y atacar a ambas debería ser prioridad, esto ya es pensar erradamente, ya que la impunidad nace de la incoherencia de leyes. Falta de articulación de instituciones para combatir la corrupción, solo hay esfuerzos aislados para atacar el problema y por eso no son efectivos. Termino diciendo cuál es la solución para extirpar la corrupción del país, y esta se basa en dos cuestiones sencillas, pero la clave es la ejecución debe ser sistémica y a diferentes niveles. Primero, persuadir y coordinar a los tres poderes del Estado para una reforma jurídica coherente, un pacto de solidaridad judicial. Segundo, revisar, reorganizar, simplificar, dar coherencia, eliminar contradicciones, bajar el precio de las multas en las leyes referentes a un tema y o ley. Tercero, organización del Estado en la práctica para agilizar los trámites, leyes, multas, evitar burocracia, simplificar documentos, castigos para quien no cumpla sea para el civil como para el burócrata. Así se evita la cooperación o colusión entre infractor e infractante. Cuarto, fomentar a la sociedad civil el conocer estos nuevos reglamentos y normas o por lo menos en materia para convivencia social, sea por anuncios en televisión, escuelas, mercados, paraderos, radio, fomentar que el INE o el gobierno federal pague esos anuncios, pero también dar espacios y poderes a su alcance para intervenir en los asuntos de su importancia, municipal, federal o nacional. Pero no se necesita un rey o un déspota ilustrado, un dictador, para esto, también se puede llevar a cabo por una presión de la sociedad civil, o la opinión pública informada en materias civiles, ni el Colegio de México, INCO, Auditoría Superior de la Federación o las organizaciones anticorrupción, he visto que lleguen a esta conclusión, me defraudan, y eso que no soy abogado sino economista. ¿Acaso soy el único en el país que ha podido leer a estos autores? A Kelsen el teórico del derecho, a Douglas North el institucionalista, Simon Elbert el teórico de las organizaciones, Taylor el padre del control de calidad, y conocer a personajes históricos que transformaron sus países por leyes, a Carlomagno, a Justiniano, Hammurabi, Augusto o Napoleón, nos damos cuenta que en el primer mundo y las naciones prósperas,
Sus leyes justas o reglamentaban lo mejor posible entre dos sujetos. Para un país del tercer mundo como México, en su historia nunca hubo un momento para revisar sus leyes y la armonía entre sus reglas. Ya la Constitución de 1917 nace con contradicciones insalvables, sumando eso a que en México no han existido estadistas, grandes teóricos del derecho, o personajes innatos para gobernar, y por el contrario, la mayoría de políticos mexicanos han sido pragmáticos y gracias a eso México sigue en pie, pero vicioso y corrupto.